Hoy estamos de cumpleaños en World Media. Bueno, y podría decirte que estamos de cumpleaños en World Media Podcast porque cumplimos, pues no sé, 150 programas. Pues sí, 150 podcasts, que también, porque este es el programa, el podcast número 150, pero bueno, no tiene nada que ver con el cumpleaños que conmemoramos en el día de hoy. Que está muy bien haber llegado a 150 capítulos y te doy las gracias por haber seguido este podcast, por seguir siguiéndolo y por formar parte de World Media. Porque eso, pues como siempre digo, nos ayuda a seguir creciendo y a seguir con ganas, con estos capítulos que semana tras semana te llevo con temas interesantes, eso espero, y con el deseo de que te puedas entretener, aunque sea un ratito. Pero lo dicho, como siempre, soy José Luis Martín, lo primero, y lo segundo, el capítulo de hoy. 70 años que se cumplen ya desde que se creara la primera lista de éxitos en Reino Unido. ¿Qué te parece? Pues es lo que vamos a hablar hoy con Jaime Ojeda, que ya ha pasado bastante tiempo. Se crea una lista de éxitos en Reino Unido hace muchos años y por ahí han pasado grandes artistas que hoy conoceremos quiénes han sido los principales, como siempre, en este rato musical y en este podcast de World Media. Y como siempre es un placer hablar con Jaime Ojeda. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. La verdad que con muchas ganas de otro episodio de este podcast para seguir contando historias interesantes del mundo de la música y en esta ocasión pues va a ser una historia que nos va a llevar a un viaje tanto en el tiempo como hasta el Reino Unido y enseguida estamos contando cuál es digamos, el titular de este nuevo podcast. Bueno, porque tú cuando miras quién va subiendo o bajando en el mundo de la música, ¿tienes alguna lista determinada? ¿O te fías más o menos también de la intuición y de lo que va diciendo la gente? Bueno, pues la verdad que hoy en día, José, se ha hecho, pues, no más complicado, sino digamos que como tienes muchos más sitios donde un poco pulsar el ambiente, ¿no? Pulsar los éxitos, qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no puede funcionar. Pero al fin y al cabo hay algunas listas oficiales que son las que te dan, digamos, la seguridad de que tienen detrás una métrica, que al final es un poco lo que se busca, ¿no? Un poco el saber la medición correcta de los éxitos. Y digo la medición no ya a nivel de, oye, de que le gusten más o menos a la gente, sino de lo que escucha la gente, ¿no? Lo que al final la gente acaba escuchando. Y la verdad que en esto es apasionante tanto el Billboard, que es la lista oficial norteamericana, como la lista de singles británica, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero también más que nada porque en estos días está cumpliendo su 70 aniversario. José, que yo realmente... bueno, el Billboard también es bastante longevo, pero claro, cuando le pones esta cifra de 70 años de la lista oficial de singles del Reino Unido, oye, dices, oye, son 70 años, bueno, algo habrán hecho bien y deben tener ya una métrica y una forma de funcionar bastante consolidada. Además, es una lista de singles que la verdad le he ido siguiendo el pulso en los últimos 20, 25, 30 años y es una pasada cómo se ha adaptado a los nuevos tiempos, la web que tiene, que es una maravilla. Yo diría que es una enciclopedia musical, sobre todo de la música del Reino Unido, claro, pero que nos sirve de muchísimo porque tiene un montón de contenido, no solo lo que está sonando en la actualidad, sino que es como, digamos, pues eso, ¿no? Una auténtica enciclopedia musical donde podemos consultar pues los últimos 70 años de éxito del Reino Unido, que José, yo creo que 70 años pues dan para mucho entretenimiento, ¿no? Y supongo que, claro, como tú bien dices, lo que tiene que haber detrás de esos 70 años tiene que ser una barbaridad, sí, ¿no? De éxitos, de cantantes, de grupos, 70 años que se cumplen. ¿Y la fecha exacta cuál sería del origen de esta lista, Jaime? No sé si tienes el dato. Pues sí, fue el viernes 14 de noviembre de 1952 cuando se publicó la primera lista oficial de singles del Reino Unido y fue publicada, no podía ser de otra forma, en la revista New Musical Express, que si el chart oficial de singles británico es mítico ya,
pues no menos mítica, es la NME, la New Musical Express, que está al mismo nivel de importancia de la Rolling Stone o de la revista Billboard. Digamos que una de las Biblias musicales donde todos los que estamos en el mundo de la música hemos bebido y seguimos bebiendo, ahora más en su edición digital, pero fue concretamente eso, el 14 de noviembre del 52, cuando se publicó este primer listado de éxitos del Reino Unido en New Musical Express. Y además, José, tengo que decirte que muy gracioso, ahora hablaremos de la evolución, pero este primer chart de single, esta primera lista, fue el resultado de una encuesta muy rudimentaria de 20 tiendas de discos. Es decir, la revista New Musical Express se dedicó a ir por Londres y entrar en 20 tiendas de discos. Supongo que algunas importantes no detallan en los artículos que he ido mirando, no detallan las tiendas, pero supongo que, oye, pues entrarían en una Capitol Records o entrarían en HMV. Yo en el 52 todavía, por ejemplo, no existían las tiendas Virgin. Entonces, claro, bueno, pues entraron en 20 tiendas y allí pues preguntaron cuáles eran los discos que más se vendían. Y así hicieron esa primera lista de los singles del Reino Unido. La verdad que una forma muy rudimentaria, como dicen en los diferentes artículos que he podido leer, y la verdad que mucho ha evolucionado porque, claro, ahora ya casi, pues, como que no, lo de las ventas digitales, que se siguen produciendo ahora por el ascenso de los vinilos, que eso hay que seguirlo contando, pero ahora sobre todo por los impactos digitales que hablaremos de ellos. Claro, pero antes es curioso, ¿no? El hecho de que tuvieran que ir tienda por tienda para saber más o menos cómo iban las cosas, pero fíjate cómo han cambiado, ¿no? Todos los parámetros que, como tú bien indicas, ya eso no hace falta desde hace mucho tiempo, pero ahora incluso se sabe más al detalle, ¿no? Cómo sube uno y cómo baja otro. Sí, totalmente. De hecho, bueno, en lo que hemos leído para comentar en este podcast, es apasionante cómo ellos han tenido que ir evolucionando en sus métricas, en cómo reflejan esta lista, y la verdad que es una auténtica pasada porque fueron pasando las décadas y bueno, y esta lista oficial de single británica se ha convertido en una auténtica institución porque, José, claro, a través de su trabajo, y si la repasamos, vemos cómo van cambiando los gustos musicales y culturales del Reino Unido, y todos sabemos lo que significa eso, ¿no? Quizás ahora un poco menos, porque ahora estamos más globalizados, pero antes el Reino Unido era, junto con Alemania, los que marcaban la pauta cultural en toda Europa, y en música, pues sin duda alguna, el Reino Unido siempre ha marcado la pauta, ¿no? Todo lo que sonaba allí era lo que se ponía de moda, ellos eran los que marcaban tendencias, los que instauraron un montón de géneros musicales que luego el resto de Europa iba por detrás, ya digo, siempre con excepción de Alemania, que también ha sido un foco musical muy importante. Y ahora esta lista oficial de singles, que como decimos empezó siendo un artículo publicado en New Musical Express en el 52, ahora se ha convertido en una enorme y sofisticadísima maquinaria informática, porque semanalmente tiene que medir miles, y cuando decimos miles es miles de tiendas físicas, de descargas digitales, de streaming diarios, ¿no? de las plataformas de streaming, y con todo eso se genera esta lista de singles, porque claro, tiene que reflejar absolutamente allí donde se reproduce música, pues esta lista lo tiene que recoger para dar una verosimilitud importante, ¿no? Y tiene un aliado importantísimo como es la BBC Radio One, que sigue siendo el sitio sigue siendo el medio donde oficialmente cada semana se da a conocer la nueva lista, que por supuesto cada semana cambia, y además la lista británica es realmente sorprendente porque, al igual que el Billboard, pues es como, digamos, más estática, cuesta ver semana a semana cambios. Allí en Estados Unidos, ahora ya no tanto, pero en Estados Unidos los números uno suelen durar mucho más. La lista oficial británica, yo creo que es un reflejo también de su juventud, de la gente en definitiva que escucha música, que es como, yo diría, como muy novelera musicalmente hablando, pues cambia muchísimo cada semana, ¿no? Es raro ver que una canción esté más de 4 o 5 semanas número uno, y es habitual ver cómo cambian
las canciones casi semanalmente del número uno. Y después otra curiosidad, José, que esto antes no se veía y esto ahora lo refleja muy bien, y yo creo que fue la primera lista que vi que lo reflejaba, y cuando lo ves por primera vez te quedas sorprendido porque nunca lo habías visto. Esto sucedió, yo recuerdo así, por primera vez con un disco de Drake, del rapero canadiense, que de repente en la lista entran todas las canciones del disco. ¿Ah, sí? Es decir, sí, 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 yo recuerdo, sucedió también con, ya te digo, con Drake seguro, Mm. con un artista americano que me acordaré ahora del nombre. Ha sucedido, por ejemplo, con el último disco de Taylor Swift, es decir, con discos potentes que salen a la venta, por ejemplo, el último disco de Adele, 30. Bueno, Sí. pues ¿qué pasa? Que claro, ahora al estar en formato digital, todas las canciones están a disposición desde el primer momento. Antes, cuando digo antes, estoy hablando de hace 20, 25 años, Mm. salía, no sé si recuerdas, un primer single adelanto del disco. Sí. A lo mejor salía un segundo single y un tercer single. En ocasiones había hasta un cuarto single y luego salía el disco completo. Entonces, claro, era imposible que un artista tuviese a la vez 4 canciones en la lista. Tenía que ser algo, bueno, pues muy, 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 muy excepcional, como puede ser el disco Born in the USA de Bruce Springsteen, o los discos de Michael Jackson, Mm. el Thriller o el Bad, ¿no? Que sí llegaron a tener varios singles a la vez, porque duraban mucho en lista. Pero ahora, por ejemplo, Drake, hace ya unos años, fue la primera vez que lo vi, y me quedé sorprendido porque, claro, las 10 o 12 canciones que sacó de su disco entraron todas en lista esa semana. Unas más arriba, otras más abajo, pero estaban todas ahí. Y es que la gente, claro, las reprodujo en masa en las plataformas de streaming, y ellos ya tienen una forma de contabilizar que cada X reproducciones en streaming se considera una reproducción de radio. Ahora no recuerdo bien cuál es el cambio, ¿no? Digamos, en divisa de streaming a radio. Y también tienen ellos una forma de medir que cada X reproducciones, digamos que significaría la venta de un single, ¿no? Mm. Y entonces, pues claro, de repente te encuentras que esta lista oficial tiene 10 canciones o 12 canciones de Drake, una en el puesto número 2, otra en el 5, otra en el 8, otra en el 10, y son fenómenos curiosos que se van viendo en esta lista, que, claro, nos ayudan a comprender también el momento de industria musical que vivimos y cómo están cambiando los tiempos. Es realmente asombroso. Pero a mí me chirría un poco, ¿no? El hecho de que, hombre, un disco entero entre en una lista. Tú imagínate que la lista es de, no sé, de 50 y a lo mejor un disco trae, pues, 12 canciones y como entre en tres con los 12 éxitos, prácticamente la lista está copada por tres personas. No sé, es muy raro Sí, y no me acaba de cuadrar, es extraño, me parece antinatura. sí, sí, sí. Sí, sí, es muy raro. De todas formas, comentarte que tanto el Billboard como la lista oficial de single británica ofrecen cada semana 100 canciones. Es decir, Vale. ofrecen las 100 canciones más vendidas, guión escuchadas, guión ahora con las redes sociales likeadas, si podemos utilizar ese término. Ujú. Y todo eso lo mezclan, lo reúnen y al final te da la lista, ¿no? Entonces tienes 100 canciones, si bien es cierto que lo que se ofrece en radios y lo que se suele mirar es el top 40, ¿no? Es como la cifra mágica, ¿no? Hay un corte ahí en los 40 primeros temas, que es lo que se ofrece en los shows de radio de todo el mundo, pues es la cifra mágica, ¿no? Y claro, lo que tú dices, sí, ahí sí que cuadra, ¿no? El que veas el top 40 y te veas 12 canciones de un mismo artista, ¿no? Pues la verdad que deja poco espacio para los demás. De todas formas, Jaime, ¿tú crees que se sigue haciendo caso a las listas? Porque ahora, claro, con tantas plataformas de streaming, con tantos medios, ¿no? Para disfrutar del Uh mundo de la -huh. música, ¿crees que están pendientes algunos de estas listas, ya sean las más importantes o las menos conocidas? A lo mejor cada uno va un poquito a su aire Sí. y de repente le llegan precisamente por esas plataformas lo que tienen que escuchar. Sí, sí, evidentemente yo creo que el sector profesional, los que nos dedicamos a realizar programas musicales diarios y la crítica y demás, las listas sí que siguen siendo muy importantes porque, ya te digo, ellos han sabido evolucionar y te dan una visión, Mm. digamos, matemática, que no es el término correcto, yo diría que digamos que es más fidedigna en cuanto a ventas y gustos, ¿no? Todo mezclado. Porque, José, ahora hay un fenómeno, se está produciendo un fenómeno increíble,
que es la canción Snap de la representante de Armenia, de Eurovisión, Rosalind se llama ella, y esta canción quedó en el puesto número 20 de Eurovisión. Pues creo que quedó penúltima o antepenúltima. Esto en otros años hubiese significado un fracaso, ¿no? Hubiese significado que la canción pues pasaba sin pena ni gloria y ya esa canción caía en el más grande de los olvidos. ¿Qué pasa? Que TikTok la ha incorporado a su biblioteca musical, a la gente, por lo que sea, le gustó a los primeros, la cogieron como fondo musical de sus historias de TikTok y ahora es número uno en Europa. Qué curioso, ¿eh? Sí, Qué sí, sí, curioso. es increíble. También sucede con una canción de un artista norteamericano que la canción se llama Infinity, Mm. y esta canción es de 2017, una canción que fue un éxito relativo en Norteamérica y que, pues de nuevo, apareció en la biblioteca musical de TikTok y ha sido número uno en el Reino Unido. Entonces, claro, en ese aspecto sí que digamos que es un poco el sentir del gusto de la gente, o bueno, Ujú. o que los 100 primeros la cogen y la empiezan a poner, ¿no?, como fondo musical en sus historias y después se convierte en éxito. Pero lo que sí es cierto es que tú imagínate a la hora de afrontar un programa musical o que tienes que, que digamos que tienes que estar sonando todo eso, te vuelves auténticamente loco, ¿no? Entonces al Mm. final la lista es lo que te da un poco la unión de todo, ¿no? De todo lo que está pasando en las redes sociales, de todo lo que está pasando en las plataformas digitales, de todo lo que está pasando en las tiendas físicas donde se siguen vendiendo ahora muchos vinilos, muchas cassettes, eh, poquitos CDs, y tú imagínate que un crítico musical o un locutor musical tiene que estar consultando, pues tú imagínate, todo eso no llega, No no llega, llega. claro, no llega. Entonces no llega. Entonces al final las listas son los que te aunan todo eso, y cuando son listas además que te dan la total confianza de que tienen un sistema muy justo de medición, te lo explican tan bien como ellos y ves la historia que tienen, pues al final dices, oye, pues mira, las listas me siguen dando, digamos, esa guía, y después ya pues sí que vemos, ¿no?, lo que ocurre con fenómenos como el Despechada de Rosalía, Ujú. en el que ves que sí, que es un fenómeno de redes sociales y que va a ser un éxito y que, oye, que lo pones en tu programa, ¿no? Porque ya las redes sociales y el gusto de la gente te lo está diciendo. Pero después siempre tienes que tener esa visión más amplia de las listas oficiales. Claro, bueno, sí, tiene todo el sentido lo que explicas y la verdad que es una forma, claro, que yo no le había dado el punto, no me había fijado en todo lo que cuentas, pero Jaime, entonces, claro, viendo que han sobrevivido estas listas a tantas y tantas, vamos a decir, desavenencias, Sí, podríamos pensar que va a ser muy difícil que esto cambie, ¿no? Que siempre las listas van a estar ahí y siempre vamos a tener un ranking donde veamos que unos suben y unos bajan y este, por ejemplo, el de Reino Unido puede ser un caso y un claro ejemplo, ¿no? 70 años que se cumplen. sí, sí, sí. Yo creo que las listas, al igual que José cuando llegó a la televisión, se decía que la radio iba a desaparecer, y ahí sigue la radio, ¿no? Yo creo Claro. que son medios que al final tienen que convivir porque cada uno tiene su público y su momento. Y yo creo que sí, yo creo que las listas pues van a continuar durante mucho tiempo, eso sí, con la consabida actualización y adaptación. Es que, la verdad, tú entras en la web, que por cierto la voy a decir, que es officialcharts.com, y es una maravilla. Y hay cifras aquí, José, que, que Escalofriante. la verdad que sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, fíjate tú a qué nivel se han sofisticado, que ellos ya tienen medido la cantidad de streamings que le hacen falta a una canción para conseguir el número uno este año en el 2022. Pues mira, a Wow. una canción le hacían falta 7 millones de reproducciones para que tuviera posibilidades de ser número uno en la lista oficial de single en este año 2022, porque esa es otra. Claro, si se suman más usuarios a las plataformas digitales, pues te hará falta más cantidad, pero fíjate que ellos ya lo tienen medido, ¿no? 7 millones de reproducciones le hace falta a una canción como media para ser candidata a ser número uno, porque si no, no llegas. Si no, no llegas directamente a poder ser número uno. Y después, José, hay aquí unas cifras que son totalmente mareantes, de esta lista, ¿no? Por ejemplo, un total de 4,55 billones de singles Wow. han pasado por aquí.
683 billones de reproducciones de audio y 128 billones de reproducciones de vídeo han sido reproducidas en el Reino Unido. Impresionante. En estos 70 años. 1.404 canciones, 1.404 singles han alcanzado oficialmente el número 1. De Al Martino, que fue el primero que lo logró con Here in My Heart, hasta el último número 1, hasta que estamos hablando, que es el de Taylor Swift y su nuevo single Anti-Hero, que vamos, imagínate, ¿no? Vaya historia, vaya historia. En 2022, bueno, pues esa cifra, ¿no? De 7 millones de reproducciones. Aquí tenemos muchísimas, por ejemplo, 179 canciones en la historia han alcanzado el 1 millón de ventas, siendo la que más ha vendido la canción de Elton John, la de Candle in the Wind y The Way You Look Tonight, en el 97, como homenaje a su gran amiga Lady Di, rozando los 5 millones de singles vendidos. Uf. Y bueno, pues la verdad que son cifras increíbles que atesora esta auténtica Biblia musical, que es una auténtica enciclopedia, José. La verdad que me encanta hurgar, digamos, entrar y aquí te puedes pasar horas. Además, la web está muy bien, tiene un montón de contenido de audio, de vídeo, y si te gustan los números, si te gusta investigar, pues aquí tienes un montón de entretenimiento, ¿no? La verdad que es realmente increíble. Pues fíjate, Jaime, que yo para acabar también sobre listas, el diario The Guardian, y como curiosidad, publicaba en 2020 una lista con las 100 mejores canciones, los 100 mejores éxitos de las listas de Reino Unido, aquellos que habían triunfado en Reino Unido. Y sabes que siempre te pregunto, y es tan canalla la pregunta, porque a ver cómo aciertas con todos los artistas y éxitos que hay, ¿quién ocupa el primer lugar? ¿Quién ocupa el primer lugar, perdona, José? De esa lista elaborada por el diario The Guardian, con los 100 éxitos que más han vendido, en este caso, o aquellos que han sido más importantes dentro de todas las listas de UK. Es difícil, pues muy difícil. Es difícil. Estuvieron por Gran Canaria hace poco. Eso ya es una pista. Y, hombre, no son españoles, claro. Pues la verdad que esa noticia me la salté, porque no caigo, ¿eh? Bueno, no caigo. Pues son los Pet Shop Boys, con el éxito West and Girls. Ah, sí. Este es el número 1. En el número 2 está The Specials, con Ghost Town. El tercero es para los Beatles, con She Loves You, en el año 1963. Y luego nos tenemos que ir hasta la posición número 6 para encontrar a Michael Jackson, con Billie Jean, en el año 1983. Pero en el último de la lista encontramos y lo tengo por aquí, a Bill Haley and His Comets, con Rock Around the Clock, del año 55. O sea que son, digamos, los éxitos, los grandes éxitos, los número 1 en Reino Unido, en esas listas que ellos han elaborado durante, bueno, pues muchísimo tiempo, y según el diario The Guardian, ojo, como siempre, los singles. Sí, que después ahí, bueno, pues hay un montón de listas y demás, pero ves, José, este es un claro ejemplo de que seguro que The Guardian pues tiene detrás de sí a alguien que ha hecho esa medición, ¿no? Claro. Y no me extrañaría que fuese este Official Charts, ¿no? Seguro. Porque ya te digo, siempre que quieres hacer un artículo con algo de fundamento, si se me permite el término, pues claro, tienes que irte a por una institución, pues por ejemplo como esta, que lleva 70 años midiendo los gustos musicales. Y yo, para acabar, decirte, José, que entre todas las canciones, claro, también ayuda la época del streaming, ¿no? Hasta hace muy poco, la canción con más streaming de todos los tiempos era el Shape of You de Ed Sheeran, pero hace muy poquito la canción Someone You Love de Luis Capaldi, el cantante escocés, le ha quitado ese número 1. Así que, bueno, pues fíjate tú lo alucinante, lo bonito y lo apasionante que es para alguien a quien le gusta la música. Y es más, si tienes que hacer un programa musical, pues la fuente de datos que es esto, ¿no? Que te haces un programa muy chulo, muy molón, con todos estos datos, y te montas ahí una competición y pones las canciones. Y oye, tú vuelves a poner la canción Shape of You de Ed Sheeran, que está más que escuchada. Pero claro, cuando das este dato, la canción parece que te suena nueva, José. Sí, es ¿sabes? verdad. Cobra nueva vida, le pones otro oído. Sí. Esa es la radio que intentamos hacer, ¿no? Pues una radio informativa, y que las canciones de siempre
te suenen diferentes porque estás dando una información diferente, y eso se logra gracias a gente que hace trabajos tan increíbles como este Official Charts. Así que desde aquí, que seguramente escucharán el podcast, le damos las gracias por el ingente trabajo que realizan día a día, porque esto es un trabajo de día a día, yo diría que incluso hora a hora. Así Sin que duda. chapó, y muchas felicidades a la lista oficial y a todos los que la han hecho posible en este 70 aniversario. Pues sí, felicidades desde aquí. Oye, Jaime, y felicidades también a ti por sumarte a World Media, porque hoy es el capítulo número 150 y me acabo de dar cuenta también, y antes lo decía al comienzo de la grabación, en este caso, al comienzo del podcast, cuando hablaba un poquito de lo que iba a salir, que estamos también de enhorabuena. 150 capítulos, 150 podcasts, y de los que tú pues has formado parte en gran medida. Así que, oye, también gracias por hacerlo posible, que 150 es una cifra yo creo que también bastante bonita, bastante redonda. Pues sí, la verdad, oye, pues un auténtico placer, y también felicidades a World Media bueno, pues por todo el trabajo que está haciendo y por dar cabida a estos ratitos en los que se habla de un montón de cosas. En esta ocasión nosotros lo hacemos con sumo gusto de música, y bueno, y que siempre tratamos de traer historias interesantes y de contar muchas veces historias que están ahí detrás, José, que cuando pones música, cuando escuchas la radio, pues realmente detrás de un programa de radio, detrás de una playlist o detrás de un locutor, pues está todo este trabajo que, vamos, al que hay que agradecer y del que nosotros nos toca investigar. Así que, bueno, pues como puede escuchar la gente, la verdad que es un trabajo apasionante, porque aburrirte, les aseguro que nunca te aburre. Eso es verdad. Bueno, Yo Jaime, creo que esa es la magia, ¿no? La sí, magia de la radio. cuando lleguemos a los 70 años haciendo esto, también lo celebraremos, seguro. Pues sí, también haremos el programa especial y lo diremos. Bueno, Sí, Jaime, sí. como siempre, un placer escucharte y disfrutar contigo de estas historias tan bonitas y tan interesantes que nos traes, y nos encontramos en el siguiente capítulo. Sí, nos encontramos en otro capítulo de World Media hablando de música, con una historia que adelanto va a gustar mucho. Una historia muy, muy, muy bonita, y a la vez también de investigación. Así que los esperamos por aquí, por World Media. Pues vaya gancho, genial. Gracias, Jaime, cuídate. Nada, José, hasta luego. Cuídense mucho. Un abrazo. Pues para ser un cumpleaños 70 años y para ser nuestro podcast número 150, yo creo que ha estado muy bien el capítulo de hoy, como siempre, con Jaime Ojeda, y como siempre con grandes historias del mundo de la música. Bueno, ya lo he dicho en alguna ocasión, y también Jaime Ojeda lo ha recordado en alguna ocasión. Si quieres que hablemos de algún tema, si tienes alguna propuesta, pues deja tu comentario en el podcast, en la línea donde puedes establecer también comunicación con nosotros. Y oye, y así también nosotros pues tenemos una guía para saber por dónde van tus intereses, y si tienes, no sé, algún tema que te gustaría que abordáramos, siempre y cuando, hombre, sea accesible, claro que está. Lo dicho, gracias por estar al otro lado. En worldmedia.es encuentras todo esto y mucho más. Y yo estoy encantado de haberte acompañado en este ratito junto a Jaime Ojeda, y te espero en un siguiente capítulo. Y ya sabes, como siempre me gusta decirte, pues que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.